Es el momento de dar a la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Está con nosotros Adriana Bock, ella es economista y vamos a hablar un poco del fin de semana, cómo uno tiene que prepararse también para lo que va a ser la Semana Santa y también lo que arranca en estos días nomás para no malgastar el dinero. Adriana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, muy contenta, muchas gracias por la invitación. Bien, se llega Semana Santa y me imagino que ya muchos están preparándose para tener un viaje y aprovechar los días feriados, entre comillas, pero siempre es un gasto extra esto, ¿no? Por supuesto, representa un gasto extra. Este es el momento oportuno para hacer la planificación porque estamos por llegar a fin de mes. En breve la mayoría de las personas va a estar cobrando nuevamente su salario y ahí va a poder hacer esa planificación necesaria para poder disfrutar de los días feriados sin que a la vuelta se encuentre con sorpresas o con algún tipo de estrés, alguna cuenta que se olvidó de pagar. Entonces lo más importante es, antes ya de recibir nuestro salario de fin de mes de marzo, que representaría el ingreso con el cual vamos a cubrir todos los gastos que se vienen dentro del mes de abril, hacer nuestra lista de pagos, de compromisos, en un orden de prioridades. Por supuesto que primero vamos a ir cubriendo todo lo que son las obligaciones de gastos fijos, alquiler, pagos de facturas, pagos de servicios, asimismo. Importante también estimar los montos para alimentación y movilidad, que son los gastos variables por excelencia para todas las semanas que vamos a tener hábiles. O sea, tenemos que calcular que más o menos las primeras 2 semanas del mes de abril vamos a tener hábiles, la tercera vamos a tener feriado, la cuarta nuevamente vamos a tener días laborales. Entonces tenemos que calcular más o menos lo que es movilidad y alimentación para esas 3 semanas. Una vez que tenemos todo eso ya previsto, el saldo que nos queda a favor es la cantidad de dinero con la cual vamos a contar para poder aprovechar el feriado. O sea, no hacer las compras y luego planificar en base a lo que sobra. Generalmente es lo que hacemos. Primero decimos, bueno, se viene la Semana Santa, tengo que comprar esto, me voy a ir a tal lado. Y con el resto se sobrevive hasta fin de mes. Claro, y luego se vuelve muchas veces de los días feriados y ahí recién, mira, había sido que tal cuenta quedó sin pagar y empieza la bicicleta o empieza el estrés. Justamente lo ideal sería hacer al revés. Primero, cubrir todo lo que es obligatorio. Al fin de cuentas, abril es un mes normal, como cualquier otro. Ok, y para evitar subirse a la bicicleta tenemos que anotar todo esto. ¿Cómo hacemos para evitar los gastos superfluos en este sentido? ¿A partir de esa primera lista ir depurando o cómo se hace? Por supuesto, primero tenemos que saber con certeza la cantidad de ingresos con la que vamos a disponer. O sea, cuánto realmente va a ser nuestro ingreso disponible para el mes de abril o para cualquier mes, porque siempre la metodología, el procedimiento va a ser similar a la hora de planificar nuestros gastos. Entonces, lo primero, lo básico, saber con exactitud con cuánto dinero vamos a contar. Cierto, está nuestro salario, pero hay descuentos, puede haber un descuento, un adelanto anterior. Si en algún momento utilizamos sobregiro, esa va a ser también un cobro que vamos a recibir por parte de las entidades financieras. Entonces hay que prever al final con cuánto nos vamos a quedar, con cuánta plata disponible vamos a contar realmente. Y ahí, como decíamos, un orden de prioridades. Existen por un lado los gastos que son de costos de vida. Costo de vida representa todo lo que es obligatorio y necesario para la subsistencia. Eso tiene un orden prioritario en nuestro presupuesto, o debería tener un orden prioritario en nuestro presupuesto. Una vez que pudimos estimar cuánto de nuestro ingreso disponible se va a ir destinado para cubrir todos estos gastos prioritarios, ya mencionábamos facturas, servicios básicos, también nuestros compromisos financieros, alimentación, movilidad, gastos imprevistos que pueden ser por salud o por algún mantenimiento, ya sea de la casa o del vehículo. Una vez que tengamos todo eso previsto, vamos a tener un saldo idealmente a favor. Bueno, con ese saldo a favor es que tenemos que prever los gastos extras que vamos a realizar. Si uno hace la comparación, hace un balance y se da cuenta de que, bueno, finalmente no va a juntar la cantidad de dinero que necesita para poder hacer estos gastos, es importante decir que puede recurrir a la tarjeta o es mejor utilizar el poco dinero con el que cuenta, despojarse de ese dinero, o uno utiliza dentro de la tarjeta de débito en el que recibe el salario el intervalo, que muchas veces ya es también como un préstamo y uno dice, no, al siguiente mes voy a salir de esto. ¿Qué se recomienda en este caso? Bueno, si vamos a ver a lo que es la opción financieramente más saludable, porque siempre hay 2 aspectos que mirar, lo financiero y también lo emocional. Si vamos a irnos a lo estrictamente financiero, económico,
uno no debería planificar gastos que están fuera de su alcance. Entonces, con ese saldo que tenemos disponible, elegimos una actividad, ya sea una reunión en casa, si es que existe la posibilidad o no existe la posibilidad de viajar. Entonces, bueno, veremos cómo hacer para compartir esos momentos dentro de las posibilidades que nos ofrece nuestro ingreso disponible. Eso sería lo más saludable, que los planes se adapten. En todo caso, ya tenemos a partir de ahora unos 12 meses de tiempo para planificar cómo va a ser nuestra próxima Semana Santa. Entonces ahí decimos, bueno, si este año no pudimos porque no llegamos, porque estuvimos desordenados, muchas cuentas, lo que sea, bueno, empezar desde ahora ya a planificar lo que va a ocurrir dentro de un año para que llegado ese momento no tengamos que volver a privarnos de nada. Ahora, también es cierto que muchas veces llegamos a esta altura del año, a lo mejor las personas no pudieron salir de vacaciones en el verano, dicen, bueno, no salí de vacaciones y ahora quiero tomarme unos días. Entonces, tengo esta posibilidad de recurrir a algún tipo de financiamiento, ya sea a través de un préstamo o a través de la tarjeta de crédito o a través de las líneas de sobregiro, como decías. Siempre y cuando nosotros podamos incluir lo que hoy estamos gastando en abril, va a ser un compromiso que vamos a tener que cubrir en mayo o en junio o en los meses siguientes. Entonces yo puedo hoy en abril decir, está bien, no me sobra del sueldo de este mes, no me alcanza para hacer algún tipo de viaje o gasto extra, pero voy a utilizar la tarjeta. Ah, muy bien. Entonces tengo que hacer mi presupuesto de mayo, de junio y de julio. O sea, se tiene que ampliar. Hay que ampliar para ver cómo en cada uno de estos meses vamos a ir apartando también dinero para ir cubriendo la cuenta que quedó. Porque de lo contrario va a llegar mayo y después de haber disfrutado unos días saludables de descanso, de relax, vamos a empezar nuevamente con el estrés. Ahora, ¿cómo hago para cubrir este gasto que se generó? Empiezan los arrepentimientos, no tenía lo que haber hecho eso, claro. Le echamos la culpa al otro, no por tu culpa, luego fue porque vos querías, yo no quería luego. Yo no me quise ir al concierto y cayeron 2 conciertos en el mes, uno tuvo que pagar las 2 entradas. ¿Cómo uno llega a la disciplina administrativa? ¿Cómo uno llega a eso, a decir, bueno, este mes pago una cuenta que me parece que es importante, pero al siguiente mes tengo que recordar de seguir pagando o de hacer de lado los gastos superfluos? Asimismo, es también considerar un poco el bienestar en términos de sostenibilidad en el tiempo, de la calidad de vida, no solo en cuanto a la satisfacción de un deseo o un impulso inmediato, sino pensar un poquitito más allá. Lo que hoy nos puede generar satisfacción, mañana puede ser motivo de estrés, puede ser motivo incluso de caer anímicamente porque de repente nos estamos encontrando con una serie de compromisos que no podemos cubrir. Entonces hay que pensar un poquitito más allá, ir planificando. No es tampoco saludable privarse de todo y decir, bueno, no me permito luego nada, siempre estoy recortando lo que quiero, pero sí hacerlo de una manera que pueda ser sostenible. Encontrar el equilibrio, ¿no? Encontrar ese para equilibrio. Para ir a comprar, muchos esperan o ya conocen el supermercado al cual son habitués y esperan, digamos, la semana de oferta, pero muchas veces esa semana de oferta cae en los últimos días del mes, cuando uno ya prácticamente no tiene para llegar a fin de mes. ¿Es recomendable esperar, tener la tarjeta que dan los supermercados o ir con los chicos? ¿Es recomendable o no ir con los chicos al súper? Porque sabemos que muchos de los padres, algunos son más sensibles a lo que le piden los chicos y comprar cosas que son innecesarias tal vez. Bueno, realmente cuando estamos hablando de decisiones familiares existe esa oportunidad de consensuar y al mismo tiempo educar a los hijos. No se trata simplemente de esconderle a los hijos que vamos a hacer algún tipo de compra o de negar o hacer como si fuese que eso en realidad no está ocurriendo, porque estamos perdiendo la oportunidad de educarles justamente en lo que es la compra consciente, el consumo inteligente y sostenible. Entonces lo recomendable es primero aprovechar las ofertas siempre y cuando vamos a comprar algo que ya estaba planificado. Ya sabíamos que íbamos a hacer esta compra, que nos iba a costar esta cantidad de dinero, pero de repente con el descuento podemos aprovechar para comprar lo mismo que ya estaba planificado y gastar menos. O sea, no comprar porque esté de oferta nomás. Exactamente, dentro de lo que estaba planificado es saludable porque terminamos gastando menos de lo previsto. Utilizar la tarjeta puede ser también una buena opción siempre y cuando sepamos. Si hacemos una compra ya a finales de marzo, probablemente vamos a tener que cubrir el pago correspondiente en el mes de junio, ¿sí? Porque la tarjeta tiene más o menos un periodo de consumo de 30 días, más entre el corte y la fecha de vencimiento otros 15 días más. Entonces, si hoy hacemos una compra que estamos en marzo, ya
eso probablemente va a venir en mayo, perdón, dije junio, era mayo el pago. Entonces tenemos que prever simplemente para mayo, decir, bueno, esa compra que hicimos a finales de marzo, ya tener ese monto apartado para cubrirlo. Claro, porque o si no uno estaría, digamos, gastando dinero que finalmente no tiene. Claro, después porque te es lo que olvidas. permite la tarjeta. Llega Semana Santa, ya dijiste que, bueno, uno tiene que planificar en base a lo que tiene. No comprar, porque llegamos a fin de mes y va a caer en los siguientes días. Planificar esto a justa medida, eso es importantísimo. Asimismo, entender que hay otras cosas que se pueden disfrutar, que el tener tranquilidad financiera también forma parte de nuestra calidad de vida, de nuestra salud emocional, del equilibrio con nuestro entorno, afecta la forma como descansamos, cómo trabajamos. O sea, realmente el estrés financiero impacta en muchas áreas de nuestra vida. Entonces puede parecer muy atractivo salirnos de nuestro presupuesto sin medir el impacto que eso va a tener después, como un efecto rebote. Entonces también decir, bueno, decir no puede ser muy saludable a largo plazo también para nuestra economía. Estamos hablando de educación financiera. Se llega a Semana Santa y sabemos que muchos quieren tener ese bienestar económico, pero sin descuidar también el placer de poder disfrutar un poco también, ya sea la gastronomía, de poder viajar con los chicos y también poder aprovechar estos días para poder compartir con los familiares. Muchos viajan al interior, Adriana, y eso también significa un gasto extra, ya sea en combustible, en poder contribuir, colaborar en algo también, y no ir a disfrutar nada más lo que te puedan ofrecer, ¿no? Asimismo, esa es una costumbre muy nuestra, muy positiva también desde el punto de vista sociocultural. La familia mantiene los lazos, los chicos conocen también un poco más lo que es la familia extendida, y eso es algo sumamente positivo e importante nomás tener la suficiente, digamos, prudencia como para poder hacer este tipo de actividades sin que nuestro presupuesto se desborde. Hay que aprender a decir no, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, bueno, voy a estar fuera de casa algunos días, pero esos días justamente no voy a utilizar mi vehículo porque voy a estar, qué sé yo, en un solo lugar. Eso va a hacer que gaste menos combustible y eso va a compensar a lo mejor un gasto extra. O sea, encontrarle también la manera práctica de en esos días que vamos a estar, si vamos a estar fuera, de cómo los gastos que vamos a dejar de hacer se pueden compensar con los gastos nuevos que surjan. Muchos dicen, voy a pagar ahora, me voy a dar el gusto y después veo cómo hago para llegar a fin de mes. Eso definitivamente no tiene que ser así. Y es clásicamente un autoengaño, porque es decir, bueno, creemos fantasiosamente que el dinero va a aparecer mágicamente justo cuando yo tenga que cubrir esa cuenta o cuando a mí me falte. Así, bueno, no sé cómo voy a hacer, pero voy a solucionar. Y se transforma en un hábito, en un círculo vicioso. Sí, bueno, me doy un gusto hoy, después en el momento de apriete veo cómo soluciono, invento alguna excusa, sigo adelante, vuelvo a caer en lo mismo y al final, bueno, pasa el tiempo y estamos cada vez más enredados financieramente. Entonces, un poquitito también ser sinceros con nuestras posibilidades. Decíamos ante todo que esos planes, ese deseo de disfrutar, ese anhelo de vivir mejor, más que todo nos tiene que servir como una motivación para poder ser ordenados en nuestra economía y para poder también ir aumentando nuestra productividad. Queremos crecer y no solamente vamos a crecer a costa del crédito, eso es como una fantasía también que se tiene. Si no debes, no vas a luego a tener nada, todos luego tenemos que deber. Siempre dicen, las personas que deben es porque tienen. Claro. La única manera de poder progresar es, bueno, si no debo, no voy a luego a tener. Sí, y el crédito es una herramienta que nos ayuda a crecer, es una herramienta que hay que saber utilizar. Que hay que saber utilizar para que retorne en calidad de vida. Ahora, el problema es cuando utilizamos eso como una excusa para estar constantemente endeudados y nuestro ingreso se estanca y nosotros estamos cada vez con más cuentas. Generando deudas. Generando deudas. Paralelamente hay personas que dicen, bueno, dentro de lo que es un ingreso promedio de una persona que pueda llegar a ganar más del salario mínimo, inclusive más que 2 salarios mínimos, tienen más deudas de lo que generalmente es su ingreso. Pero dice, bueno, voy a tomar un segundo trabajo porque la brecha que tengo me da para hacer un segundo trabajo, pero finalmente ni con 2 trabajos puede cubrir esto. ¿Por qué generalmente sucede esto? Porque pasa que cuando estamos generando más ingresos, también nuestra expectativa de gasto crece, pero generalmente crece más. Nuestro ingreso a lo mejor aumenta, no sé, un 10, un 20%, pero la expectativa de gastos aumenta
en más de un 50%, ¿me explico? Entonces ganamos más, pero gastamos mucho más de esa diferencia positiva que de repente estamos teniendo en nuestro ingreso. Y eso es un efecto de también como un sesgo que tenemos de exceso de optimismo muchas veces. Hay que, en ese caso, ser un poquitito más realista. Está bien planificar el crecimiento, la mejora de la calidad de vida, pero planificarlo en etapas, sobre todo cuando venimos arrastrando crisis financieras. Hay 3 pasos, A, B y C, que tenemos necesariamente que hacer si queremos revertir una situación, a lo mejor de estar apretados económicamente, al llegar a tener a ver realmente ese crecimiento. El paso A es de ajustes o de austeridad, o sea, podemos producir más ingresos, pero si no nos ordenamos con el gasto y si no evitamos gastar de más, vamos a seguir siempre en la misma situación, ¿verdad? Siempre es importante visibilizar esto, ¿no? Anotar, tener un apunte, pegarlo con el imancito en la ladera y saber, en esto puedo gastar, en esto no, tengo que pagar esta cuenta a fin de mes. ¿Cuál es el porcentaje? Siempre hablamos de porcentaje de distribución de un salario, de un ingreso, en lo que uno pueda destinar a gastos superfluos, a darse esos gustos, a servicios y también a destinar un porcentaje a un ahorro. ¿Cuál es el porcentaje de distribución de un salario en lo ideal? Siempre hablando de un escenario. Bueno, en general podemos decir que entre un 50 y un 60% de nuestro ingreso debería ir a cubrir lo que son nuestros costos de vida. Volvemos a mencionar gastos de vivienda, gastos de alimentación, de educación, de salud. Eso sería más o menos entre un 50 y un 60%. El 40% restante nosotros tenemos que distribuirlo entre los costos de los gastos de estilo de vida, que serían los gustos que nos queremos dar, el ahorro que vamos a tener y los compromisos financieros que vamos a asumir. O sea, siempre nosotros no vamos a dejar de cubrir un costo o un gasto necesario para poder pagar una deuda nueva que estamos asumiendo. Nosotros tenemos que primero apartar de nuestro ingreso lo que son la cobertura de los costos esenciales de vida, de los gastos prioritarios, y la diferencia distribuir, decíamos nuevamente, entre estos 3 rubros. Por un lado, los gustos que nos queremos dar, el ahorro también, por supuesto, y los compromisos financieros. Muchas veces medimos el gasto y decimos, bueno, yo gano todo esto, quiere decir que voy a poder pagar esta cuenta, pero no estamos teniendo en cuenta que también hay otras necesidades que se deben cubrir. ¿El gasto de emergencia sale del ahorro? Idealmente podríamos tener un fondo de emergencia para ir justamente cubriendo gastos que no son típicos de un mes corriente. En el caso de salud, por ejemplo, hay muchos que no tienen, digamos, un seguro, porque, bueno, finalmente no piensan o no le dan prioridad a eso en sus vidas, pero surge un accidente. Y esos fondos serían del ahorro, finalmente, o tiene que pensar en eso. Claro, también. Si no tenemos una cobertura médica, que es siempre lo ideal, lo más saludable, lo más inteligente, vamos a tener que echar mano de cualquier activo que tengamos para poder cubrir una emergencia. Y no sabemos realmente si lo que tenemos nos va a alcanzar. Entonces es mucho más sano y prudente contar con un seguro médico y también con un fondo de emergencias para aquello que en todo caso salga de esa cobertura. ¿Cuánto del ingreso uno tiene que destinar al ahorro? Por lo menos, bueno, idealmente se cree que un fondo óptimo para emergencias serían 2 a 3 meses de nuestros costos de vida. O sea, si nuestro costo de vida representa, no sé, un monto X, tenemos que tener 3X reservados como fondo para emergencia. Sería lo ideal. Pero por supuesto que si tenemos por lo menos un mes de fondo de emergencia, sería mucho mejor que no tener nada. Bien, muchísimas gracias, Adriana, gracias por darnos todos estos detalles, porque es importante siempre para la salud económica de la familia y también, como bien decías, de incluirlo a los chicos a la hora de formarlos y de poder educarlos y decirles, bueno, de esto podemos, hasta esto se puede este mes, y bueno, conversar entre todos para tener una idea clara, ¿no? Así mismo, que ellos mismos también puedan tener metas, que que no se acostumbren al sí inmediato, pero que tampoco al no indefinido, o sea, que haya un no por ahora, pero esto puede ser un sí más adelante si planificamos, si organizamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Bien, Adriana Bock, economista, que ya nos dabas estos detalles de cómo tener una economía sana en la familia.